Entonces, naturaleza es todo lo que nosotros somos y que se manifiesta. Se manifiesta. Usted puede decir, hoy día voy a andar en modo zen, no me voy a enojar con nadie, hoy día no voy a responderle mal a nadie, no voy a hacer nada, voy a estar controlada, voy a estar así, pero en mi modo más espiritual que puedo, pero suceden ciertas cosas durante el día que te empiezan a sacar cada vez más. Y Hulk comienza como a manifestarse, se comienza a despertar, hasta que se manifiesta completamente. Y tú a las 10 de la mañana ya rompiste toda la determinación que tú habías tenido de que hoy día vas a andar en modo zen. ¿Le pasa o no le pasa? ¿Sí o no? Sea sincero. No se mienta a usted mismo. No se mienta. A todos nos pasa. ¿Da? Decimos, este día voy a estar, pero nada me va a enojar. Nada me va a sacar de mi centro. Ya me tomé las flores de Bach. Voy a andar así, ando toda terapia. Voy a estar así, pero alineada. Nada me va a destruir. ¿Da? Tu marido dice algo, los niños, te subes a la locomoción colectiva, sucede algo. ¿Amén? Y cualquier cosa te empieza a sacar de lo que tú habías determinado. ¿Y qué se manifiesta? Lo que tú eres. Se manifiesta. No hay necesidad de buscar, solamente se expresa. Se manifiesta la realidad que gobierna en nuestro interior. Eso es naturaleza. ¿Amén? Entonces quiero que podamos ver algunos principios respecto de, porque la palabra nos habla, y Joaquito te pido que puedas compartir la diapositiva que... Eso, la que le había dicho, sí. La de la naturaleza, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ahí está. Entonces tenemos una naturaleza caída y una nueva criatura. ¿Amén? ¿Por qué definimos esto? La palabra nos enseña que cuando Jesús o cuando Dios creó al hombre, y síganme en la idea para que podamos comprender lo que está acá. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, ¿ya? Y Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Ahí Dios estableció al hombre. Y Dios le dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si de él comes, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Usted le dice a su hijo, no hagas esto, y lo primero que hace es eso. Entonces el hombre comió. Desde el momento en que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, él fue contaminado y su naturaleza, que había sido diseñada por Dios, fue corrompida completamente. Y Dios dice, me desechó esta naturaleza caída, y ahí nace una naturaleza caída. Y ¿cuántos de los que están acá han recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano. Y todos los que hemos recibido al Señor, la palabra dice que somos nueva criatura. Amén. Entonces vamos a hacer un comparativo de la naturaleza caída respecto de la nueva criatura. Y vamos a comprender por qué es necesario que Dios pueda hacernos nacer de nuevo. Porque la naturaleza caída, ¿da? ¿Cómo nace la naturaleza caída? Nace en Adán, mientras que la nueva criatura nace en Cristo. Todos los que hemos recibido a Cristo hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. ¿Amén? La naturaleza caída está separada completamente de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para reconciliarnos por Dios. Es un asunto enteramente de naturaleza. Ahora, la nueva criatura, por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz, fue reconciliada con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. La naturaleza caída es esclava del pecado. Por eso todo lo que tú y yo hacíamos antes de conocer al Señor era pecado. No podíamos manifestar otra realidad porque esa era nuestra naturaleza. Amén. La palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ya? No hay ni un método por el cual tú, siendo carne, puedas dar otro fruto. Solamente podemos dar carne. Amén. Pero nuestra realidad hoy día es que somos libres del dominio del pecado por la obra consumada de Cristo. La naturaleza caída ama las tinieblas, la nueva criatura ama la luz. La naturaleza caída vive según la carne porque es carne, no es espíritu. Pero la nueva criatura vive según el espíritu y da los frutos. ¿Cuántos de los que están acá saben cuáles son los frutos de la carne? ¿Alguien lo sabe? Falta discipulado. ¿Ah? Inmundicias, homicidios, contiendas, borracheras, pleitos, disensiones, homicidios. Esos son los frutos de la carne, lo que manifiesta la carne. Pero la palabra dice también que los que vivimos según el Espíritu, damos fruto del Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, longanimidad, amor, fe. Contra tales no hay ley. Amén.
Ahora, la naturaleza caída busca su propia gloria, mientras que la nueva criatura busca la gloria de Dios. Siguiente, por favor, Joaquín. Eso. Pensé que iba a costar un poquito más. La naturaleza caída tiene mente carnal, piensa solamente en las cosas de la carne, por eso las cosas del espíritu no son llamativas, por eso te demoraste tanto en asistir a una casa iglesia. La nueva criatura tiene una mente renovada porque ha nacido de Cristo. La naturaleza caída, y ojo acá, es súper importante, está condenada. Está condenada. No hay nada que puedas hacer. O sea, toda la gente que no ha recibido a Cristo está en una posición de condenación eterna. Y no hay forma de modificarlo de esa realidad. Pero la nueva criatura tiene vida eterna. La naturaleza caída es enemiga de Dios. La nueva criatura es hijo de Dios. La naturaleza caída vive para sí misma. La nueva criatura vive para Cristo. La naturaleza caída tiene un corazón endurecido. La nueva criatura tiene un corazón nuevo. La naturaleza caída muere espiritualmente y está muerta espiritualmente, pero la nueva criatura tiene vida espiritual. La naturaleza caída busca el placer temporal. La nueva criatura busca lo eterno. La naturaleza caída es dominada por los deseos desordenados. La nueva criatura es guiada por el Espíritu Santo. La siguiente, Joaquín. Y ahora vamos a hablar sobre algunas características de la naturaleza caída, para que nosotros aprendamos a reconocer lo que Dios quiere provocar en cada uno de nosotros. Amén. La primera característica de la naturaleza caída es que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. No entiende. No hay forma. ¿Por qué? Porque son dos realidades completamente diferentes. Es una realidad espiritual en correlación con una realidad natural. Amén. Es como que tú le quieres explicar a alguien que nunca ha visto ciertas cosas, o tú fuiste al espacio y tú quieres explicarle lo que viste en el espacio a alguien que nunca ha ido. Amén. ¿Se dan cuenta por qué Jesús hablaba todo en parábolas? Porque Jesús trataba de explicar misterios espirituales a gente que no era espiritual. Entonces trataba de tomar elementos cotidianos para explicar realidades eternas. Entonces, la naturaleza caída no entiende las cosas de Dios. Segundo, el pecado domina sus deseos. Amén. Y el pecado, más allá de lo que nosotros hacemos, es la constitución de lo que nosotros somos. Amén. Por lo tanto, sin Cristo, tú y yo lo único que vamos a provocar y producir es pecado. Porque ¿qué significa pecar? Pecar viene de la palabra amartía. ¿Y qué significa la palabra amartía o el vocablo amartía? Significa errar el blanco. ¿Amén? Si el blanco perfecto, dice la palabra, que es Cristo, todo lo que no produzca Cristo en ti es pecado. ¿Amén? Pecar es estar fuera de la realidad de Cristo. Pecar es buscar el deseo momentáneo más que la realidad de Cristo. Pecar es todo lo que nosotros hacemos fuera de la realidad de Cristo. ¿Amén? Tercero, aunque pueda hacer cosas buenas o moralmente buenas, su corazón sigue separado de Dios. Y acá quiero ser súper enfático. ¿Cuántos de los que están acá, antes de conocer al Señor o antes de que el Señor los conociera, ayudaron en la Teletón? Nadie. Oye, son apretados. ¿Cómo nos ayudan a la Teletón? Un trabajo tan loable, hermoso, lo que haya. Nadie ayudó a la Teletón. O sea, levante la mano. Sea más participativo. Como dice Felipe, prepárese un poquito antes de venir ¿Ah? ¿Ya? Usted ayudó. ¿Ya? Entonces, tu hombre natural, tu naturaleza caída, te dice, tú eres bueno. ¿Y qué vimos la semana pasada? Que solamente hay uno bueno. ¿Y quién era ese? Cristo. ¿Amén? Siguiente diapositiva, Joaquito. Ahora, características de la nueva criatura. Tiene una nueva identidad. Nosotros tenemos una nueva identidad y esa identidad está sujeta a la vida que hemos recibido. Nuestra identidad no es lo que hacemos, sino lo que hoy somos. Y la palabra dice que tú y yo somos hijos de Dios. Entonces nuestra identidad está fundamentada en un hecho que tú y yo no podemos modificar, porque cuando recibimos a Cristo fuimos establecidos hijos de Dios. Nuestra identidad siempre es de hijo. Tú delante de Dios nunca deberías presentarte como una hormiga ungida. Tú siempre tienes que presentarte como hijo, porque eso es lo que eres.
Amén. Y tener identidad de hijo modifica toda nuestra forma de vivir. Porque cuando a ti se te revela que tú eres hijo de Dios, comienzas a vivir con la certeza y con la convicción de que tienes un Padre que siempre responde. Que el Dios que creó los cielos, los mares y todo lo que tus ojos pueden observar, ese Dios que para los demás es creador, para ti es Padre. Amén. Segundo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque la palabra nos enseña, dice que Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy a ir y les conviene que yo me vaya. Es súper importante que yo me vaya. Les van a salir ganando, chiquillos. Le dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy día tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Yo quiero que podamos ser sinceros porque acá nadie te va a enjuiciar, nadie te va a condenar, a menos que levante la mano el Memo, porque ahí todos lo enjuiciamos. Ah, no. ¿Cuántos de los que están acá muchas veces no saben cómo orar? ¿Ve que somos varios? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp, los que no sabemos orar. El grupo de WhatsApp va a estar toda la iglesia. ¿Ah? Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos enseña a cómo orar. Entonces tú cuando estés en tu comunión personal en la casa y no sepas cómo orar, tú dile, Espíritu Santo, ¿tú qué sabes? Enséñame. Enséñame a orar. Porque no está en la esfera, en la estratosfera, Él habita en ti. Se unió a nosotros. Lo que dice su palabra en 1 Corintios 6:17. Mas el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Somos un espíritu con Él. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces tú puedes cerrar tus ojos y decir, Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Amén. Enséñame a orar por mis enemigos, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decir que parezca un accidente. No, mentira. ¿Ah? No, mentira, no es verdad. Dile, Espíritu Santo, enséñame a orar. Estás pasando un aprieto económico y tú dices, Señor, necesito plata, necesito plata. Dile, Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Y puede que el Espíritu Santo te diga, ¿sabes qué? Ora por una idea. Ora para que yo haga esto. Ora para que yo... El Espíritu Santo nos enseña. Amén. O sea, el privilegio que nosotros tenemos como nueva criatura es que el Espíritu Santo está en nosotros. Tercero, comienza una transformación progresiva. Como el Espíritu Santo está en ti, ¿qué comienza a hacer? Él comienza a conformarte a la imagen de Cristo. Él comienza una transformación en tu interior. El Espíritu Santo tiene un detector y empieza a buscar todas las cosas que no están en orden en tu vida. Entonces va a ir primeramente a tu área emocional, va a ir a tu área como padre, como madre y empieza a poner orden todas las cosas. Ahora, orden conforme a la voluntad del Señor. Orden conforme al propósito eterno de Cristo. Amén. 4. Ama a Dios y ama su palabra. Amén. Ama a Dios y su palabra. Se levante su mano conmigo por un momento. Diga, Señor, mi amarte a ti no quedará solamente de palabras, sino que también voy a amar la Biblia, voy a comenzar a leer. Tú pondrás un amor, una pasión desorbitante por leer tu palabra. Y 5, lucha contra el pecado en Cristo, obviamente, en vez de vivir cómodamente en Él. Y acá volvemos al sincericidio. ¿Ya? Acompáñenme en esto. ¿Cuántos de los que estamos acá, en cierta medida, tú ya logras detectar cosas que Dios no permite que tú hagas y que antes tú podías disfrutar? El puro pastor. ¿Amén? Como que el Señor empieza a evidenciar. ¿Por qué? Porque Él ya está en ti. ¿Amén? Ya le facilitamos mucha tarea al Señor. Entonces, como Él habita en ti, Él va a empezar a incomodarte respecto de ciertas cosas que antes tú las celebrabas y hoy día el Señor dice, no las quiero más. Pero no es algo que yo te grite desde el púlpito. Es algo que el Espíritu Santo comienza a provocar en tu interior. Porque, es más, todos los que estamos acá, hoy estamos acá y no en otro lugar porque el Espíritu Santo nos conmueve, el Espíritu Santo nos trae, el Espíritu Santo nos va convenciendo y nos atrae a este lugar. ¿Amén? Entonces, con esto en mente, de la naturaleza, de la nueva criatura y de la naturaleza caída, nosotros logramos comprender por qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz
nos crucificó en la cruz y ahora nos dio una nueva vida. Porque en la vieja naturaleza no había nada, ni una opción, cero opción de modificación, de cambio, de salvación y de ser reconciliado con Dios. ¿Amén? Ahora, con esta idea en mente, vamos a leer Mateo 20, del 20 en adelante. ¿Ya? Mateo 20, del 20 en adelante. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. ¿Ve que nuestro hombre natural, ve que necesitamos al Espíritu Santo para poder pedir? ¿Se da cuenta o no? Si les pasaba a ellos, nos pasa a nosotros también. ¿Amén? Ellos no eran peor que nosotros. O nosotros no somos mejor que ellos. No, como que Jesús le dice: mira, en chileno, yo tengo una Biblia en chileno, se la voy a pasar. Dice: no cacháis ni una, vos. No cacháis ni una. Lo que me estáis pidiendo, mi guacha. ¿Amén? No saben lo que piden. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. De inmediato el hombre natural. Él les dijo: a la verdad de mi vaso vas a beber, y con el bautismo con que yo fui bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, cínicos. Ellos querían lo mismo, solamente que no lo verbalizaron. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a seguir con el tema de la naturaleza, porque acá vemos que la ambición de hacerse grande, de ser líder, de ser reconocido, de tener un lugar, ¿ya?, está profundamente arraigado a nuestra naturaleza caída. Tú y yo, por más que lo sepamos ocultar, por más que lo podamos camuflar, en nuestro interior hay un deseo intrínseco, profundo, pero real, de siempre ser el líder. Siempre. Siempre de buscar una posición de autoridad. ¿Amén? O sea, esto está en nosotros, está en lo que nosotros somos. El hombre creado por Dios no tenía su naturaleza al ser ambicioso. No tenía el deseo de liderazgo, la grandiosidad, ni tampoco poseer autoridad. ¿No? Pero nuestra naturaleza es así y expresa lo que es. Levante su mano conmigo y diga: yo expreso lo que soy. O mejor dicho, expresamos lo que está gobernando en nosotros. Expresamos lo que gobierna en nosotros. Porque nosotros de labios podemos decir: mira, todo es para la gloria del Señor. Pero tú te llevas los aplausos. Amén. Nosotros nos llevamos el reconocimiento. Amén. No, subo esto a las redes sociales para edificar el cuerpo de Cristo. Pero si me puede seguir en las redes. Amén. Entonces vamos a profundizar en esto, porque el Señor nos va a desnudar a todos de la realidad de lo que somos en nuestro interior. Porque la naturaleza caída, corrompida, sigue teniendo ciertos vestigios en nuestro interior. Y todas esas cosas Dios las quiere sacar, raer completamente, para que tú y yo podamos manifestar la verdadera naturaleza, que es la naturaleza del Señor. Amén. Acompáñame a leer Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Ahí está. Antes de continuar, se me había olvidado. Acá está con nosotros Carolina, ¿cierto? Carolina, ¿cierto? Un aplauso por Carolina, que nos visita, está con nosotros. Ella fue a la casa iglesia de la Lore.
Ahí tuvimos el privilegio de conocerla. Quiso venir hoy día, así que eres bienvenida. Creemos firmemente que Dios está buscando tu vida, que Dios tiene planes de bien. Y todos los que estamos acá hoy día somos parte de la misma familia. ¿Ah? Tú puedes decir, no me parezco a nadie, pero tenemos todos el mismo Padre. Amén. Isaías 14 del 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De qué piensa usted que está hablando acá? ¿Se imagina usted de quién está hablando acá? Dígalo nomás, si se equivoca no hay problema. Tal cual. Acompáñame a leer Ezequiel 28 del 12 al 15. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Amén. Acá la Biblia nos habla de que originalmente Satanás era un querubín de muy elevada posición, un arcángel, quien fue creado bueno, pero en cierto momento él consideró el pensamiento de ser igual a Dios y se rebeló contra Dios. ¿Qué se manifestó? Lo que estaba en su interior. Se manifestó la naturaleza, se manifestó la realidad de lo que estaba gobernando en su interior. Ahora, tú me puedes decir, y quiero ser súper claro respecto a esto, si Dios lo creó, ¿quién creó el mal? ¿Por qué es malo? Si no lo creó Dios, ¿de dónde salió todo eso? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Yo creo que sí. Si Dios creó al hombre, ¿por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué en África hay gente que no tiene comida? Si Dios creó al hombre, ¿por qué suceden tantas cosas malas? ¿Se lo ha preguntado? Porque esas son las preguntas. Todas las preguntas que nosotros tenemos que llevan a cuestionarnos ciertas cosas respecto de Dios. ¿Se lo ha preguntado a usted? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Se fueron? ¿O están acá? ¿Están durmiendo? ¿Amén? Entonces todos nos hemos preguntado. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender es esto. Dios es un Dios creador. ¿Amén? Dios creó todo. Y Dios es una deidad. Por lo tanto, Él es perfecto, Él es santo, es inmutable y es eterno, porque es una deidad. La deidad de Dios lo convierte en Dios. ¿Amén? Un ser que está ilimitado en poder y en toda su realidad. Dios creó cosas. Creó la tierra, creó los planetas, el sol. Y Dios también creó al hombre. Creó los ángeles. Y Dios es porque es un Dios creador. Ahora, cuando Dios crea, Él no imparte su deidad. ¿Amén? Por lo tanto, su creación puede ser corrompida, porque no tiene la deidad de Dios. ¿Amén? Por eso usted ve cómo todo se va corrompiendo. ¿Usted se ha visto al espejo? ¿Amén? ¿Se ha visto al espejo, no? No es la figura de los 25. ¿Sí o no? Traigan un espejo. No es lo mismo. ¿Amén? Ya hay patas de gallo, hay canas. Yo estoy a 2 cortes de pelo de quedar pelado. De verdad, de verdad. Mi esposa no me deja, pero estoy a 2 cortes de pelo de pelarme completamente. Hay gente que ocupa yoke, que están apoyados en un pilar, para esconder la realidad de lo que son. ¿Amén? Entonces, Dios creó y su creación es corrompible.
Y nosotros lo vemos en el hombre y lo vemos en todo lo creado, que se puede corromper. ¿Amén? Entonces, cuando el hombre fue tentado por Satanás y cayó, ¿qué pasó? Que el hombre fue inyectado por esa naturaleza contaminada de Satanás. ¿Y qué se provocó? La carne pecaminosa. Porque Dios, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y le dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Pero el hombre decidió comer. Y esa naturaleza fue inyectada en el hombre. Y de ahí nosotros vivimos de lo bueno y de lo malo. Pero nunca comió del árbol de la vida, el cual es Cristo. ¿Amén? Entonces, de ahí en adelante, tanto los hombres como las mujeres tenemos esa naturaleza corrompida, corrupta. Y lo que habla acá, la palabra de los hijos de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, solamente expresó ese deseo incontrolable que todos tenemos de ser líderes, de ser reconocidos, de ser aplaudidos. Y eso manifiesta nuestra naturaleza. Nadie quiere ser del montón, todos queremos diferenciarnos del montón. Si soy abogado, quiero ser el mejor abogado. Si soy futbolista, quiero ser el mejor futbolista. Nadie quiere ser banca. Todos queremos figurar. Todos queremos ser el mejor, porque eso está intrínseco en nuestra naturaleza. Entonces, cuando la madre de los hijos de Zebedeo solicitó a sus hijos sentarse a la derecha o a la izquierda, quedó descubierta la ambición del hombre caído. Amados, Dios permitirá muchas situaciones para evidenciar la realidad de quién está gobernando en nuestro interior. Dios permitirá situaciones, nos pondrá en escenarios, el Señor tendrá ambientes propicios para evidenciar la realidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se da cuenta que el humor sirve? Porque uno puede tirar estos palitos. Entonces, con el humor anestesiamos un poco la verdad que vamos a decir. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Dios va a evidenciar siempre el motivo por el cual tú haces. Porque ¿qué está buscando Dios? Nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Amén? Entonces Dios siempre va a propiciar las instancias necesarias y correctas para que se evidencie lo que no has permitido que Él trabaje, pero que sigue gobernando en tu interior. Dios va a permitir los escenarios para que se manifieste, para que se evidencie. Un silencio de Dios manifiesta, ¿qué cosa? El que tú dices, yo sabía que Dios no iba a responder. ¿Sí o no? O Dios dice, Señor, esta semana me ha ido súper bien en el trabajo, estoy súper bien, y de repente vienen 2 semanas que no te va tan bien. Y tú dices, el Señor ya no es tan fiel. Y se evidencia lo que estaba camuflado detrás de un beneficio natural. ¿Amén? Porque Dios va a ir detrás de todas esas cosas que nosotros no les ponemos a Él y que no le permitimos que Él gobierne. Ahora, ¿Dios lo hace para evidenciarnos? ¿Para avergonzarnos? No, Dios lo hace con la única razón de hacernos libres de aquello que nos está gobernando. ¿Amén? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es para la gloria de Dios o es para nosotros? ¿Amén? Señor, quiero esto. ¿Pero eso lo quieres para ti o para mi gloria? ¿Amén? Ahora, no solamente eran esos 2 discípulos los que querían eso, y además eran mamones. Porque no fueron ellos, le dicen a la mamá, mamita, usted, imagínate ya gente grande, pues, hermano. Mamá, usted puede ir a decirle a Jesús, si en su reino nosotros podemos ocupar la derecha y la izquierda, y ahí va la mamá. Parece que era latina. Era latina, era una madre latina, porque los tenía bien mamones. Entonces va y le dice, Señor, mira, yo tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parece si mis 2 hijos, que son encachados, van a tu derecha y a tu izquierda? Jesús dice, eso no me corresponde ni siquiera a mí determinarlo. O sea, esta mujer manifiesta la naturaleza del hombre y Jesús también manifiesta su naturaleza. Jesús manifiesta su realidad y dice, eso no lo determino yo, el Padre. ¿Qué naturaleza manifestó Jesús? Que Él siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y esa naturaleza fue impartida en ti, para que tú y yo vivamos sujetos a la voluntad del Padre. Que en toda determinación, que en toda decisión tú le digas, Señor, ¿qué quieres con esto?
¿Qué quieres tú? Para que el Señor sea la única realidad y la única voluntad que nosotros cumplimos. ¿Amén? Entonces todos nosotros tenemos que estar advertidos en cuanto a este problema. En lo profundo de nuestro ser está escondida la ambición de ser mejor que el otro, del estar por encima de los demás. ¿Amén? No nos gusta estar debajo de nadie. Siempre queremos estar arriba, que otros estén debajo de nosotros. Este pensamiento reside en nuestra naturaleza caída. ¿Amén? Ahora, Jesús al manejar esta situación, Él establece un precedente para nosotros. Él le dice a la mujer, a aquella madre, que Él no estaba autorizado para dar a sus hijos tal posición. Qué maravilloso. O sea, siendo Jesús, Él podría haber hecho todo. El Padre iba a hallar disfrute en todas las decisiones que el Hijo pudiese tomar. Pero el hijo dice, yo vivo bajo la dirección y la guía del Padre. Jesús en todo tiempo decía, lo que veo al Padre hacer, eso hago. Lo que oigo al Padre decir, eso digo. No me muevo solo. Yo soy gobernado por mi Padre y manifiesto lo que mi Padre quiere que se manifieste. Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Amén? Nuestra naturaleza caída siempre quiere hacer nuestra propia voluntad y hallamos deleite en lo nuestro. Esto es bueno para mí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he soñado, esto es lo que yo sueño, lo que he determinado. Pero Dios dice, yo hoy día comienzo a manifestar mi voluntad en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos de los que estamos acá anhelamos hacer la voluntad del Señor? Y su palabra dice con claridad que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si la palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, la palabra también está diciendo que tu voluntad no es buena, no es agradable y no es perfecta. ¿Sí o no? Porque si dice que su voluntad como exclusividad es buena, agradable y perfecta, eso nos dice que mi voluntad no es buena, no es agradable y no es perfecta. Por eso la palabra también nos enseña que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Amén? Y que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. ¿Amén? Ahora, con todas las descripciones que nosotros vimos de la naturaleza caída, ¿tú podrías confiar en que tus pensamientos y tu voluntad de una naturaleza caída son mejores que los de Dios? Sea sincero. Tú tienes todo el derecho de decir, yo creo que sí. ¿Da? Pero todos sabemos que estás equivocado. ¿Amén? Todos estamos claros respecto a esa realidad. ¿Amén? Entonces, en el reino de los cielos, la ambición por lograr una posición no tiene cabida, amados. No tiene cabida. Acompáñame a leer Mateo 20, del 26 al 27, que trae mucha claridad respecto de lo que estamos hablando. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? Dígalo fuerte. Su servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ah, ya no quiero ser grande, Señor. No me gustó. Prefiero la naturaleza caída. ¿Amén? O sea, más entre vosotros no serán. Ese más entre vosotros es más entre ustedes que me han recibido a mí. Más entre nosotros. No será así. Sino el que quiera ser el más grande entre vosotros tiene que ser el servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces el Señor nos dice, y la naturaleza de los ciudadanos del reino es que somos servidores. Y no solamente servidores, sino que somos esclavos del Señor. Esclavos que fueron vendidos a otros. ¿Amén? Entonces esta realidad tiene que comenzar a ser manifestada en nuestras vidas. Y como siempre vamos a lo práctico,
tenemos que aprender que esta realidad es la que Dios quiere que tú comiences a vivir en tu casa, con tu familia. O sea, no estamos para ser servidos, estamos para servir. Cuando tus hijos vendrán corriendo a la iglesia, es cuando vean la expresión de la naturaleza correcta a través de ti. Cuando el papá que era un ogro, ahora es un servidor. Y tú le dices, papá, ¿qué pasó? Es que ahora fui llamado para el reino. Y su vida está siendo manifestada a través de mí. Cuando los esposos nos volvamos servidores de nuestras esposas, de nuestros hijos, vamos a manifestar la naturaleza correcta. Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello para santificarla. Amén. O sea, vamos a tener una vida sacrificial respecto de la realidad del Señor. Y el versículo 28 dice, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido. O sea, el único que podía ser servido vino para otra función. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. O sea, nosotros vemos a Jesús lavándole los pies a los discípulos. Nosotros vemos a Jesús alimentando a las multitudes. Nosotros vemos a Jesús sanando a los enfermos, juntándose con los cobradores de impuestos. Nosotros vemos a Jesús en una realidad completamente de servicio, pero no como una imposición, no como para ganarse el cielo, sino como la expresión propia de la naturaleza y la vida que Él tenía. Y esa vida hoy día es la que está en nosotros. Esa vida y esa naturaleza están en nosotros. Por lo tanto, tú y yo estamos capacitados de parte del Señor para vivir sirviendo primeramente al Señor y a su iglesia. Para servir a nuestras familias, para vivir para otros, para vivir para que otros puedan conocer al Señor. Que la gente se reúna con nosotros y diga, yo puedo ver a Cristo en ti. Yo puedo ver a Cristo en ti. Amén. El Señor es nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor manifestación de la realidad. Ahora, esto lo habla con los discípulos, pero también vamos a ver la realidad. Acompáñame a leer Mateo 23, del 8 al 12. Mateo 23, del 8 al 12. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo soy tu Padre espiritual. Esas necesidades de reconocimiento tan naturales, tan del mundo, que en la iglesia no deberían existir. Nosotros somos todos hermanos y hay un solo Padre. Amén. Padre, usted es mi Padre, usted es mi Padre, usted es mi Padre. Esa necesidad. Andamos con el cordón umbilical y queremos enchufarlo en cualquier hombre, enchúfalo con el Señor. Amén. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes no sean como los fariseos, ustedes no sean como los escribas, que ellos buscan las posiciones, que ellos buscan el reconocimiento, que ellos buscan que los aplaudan, que ellos buscan que les digan rabí, que ellos les digan maestro, cuánto he aprendido de usted. Jesús le dijo, no sean como ellos, no sean como esas personas, no manifiesten esa naturaleza, no manifiesten esa realidad. Ustedes tienen otra vida. Amén. Entonces a ellos les gustaba tener una posición y siempre presumían tener ese derecho. Suponían que ese derecho les pertenecía. Pero teniendo al maestro de los maestros nunca lo supieron reconocer. Teniendo a Jesús delante de ellos, ellos nunca lo reconocieron como maestro. Nunca lo reconocieron como el Mesías. Porque la naturaleza humana siempre quiere su beneficio. Nunca está dispuesto a permitirle al Señor que haga su voluntad. Y la palabra dice, todo aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos es absolutamente diferente a todos los gobiernos del mundo. Amén. Nosotros hoy día todavía en el mundo, no sé por qué, pero todavía existen los reinados. Y se gasta una cantidad enorme de dinero para mantener la familia real.
Un gasto absurdo, completamente absurdo. Y tú ves cómo ellos viven y la realidad y cómo vive la gente, que ellos se suponen que están reinando, y dice hay una incompatibilidad completamente entre su realidad y la realidad de la gente. ¿Amén? Y a veces nosotros en la iglesia podemos pretender tener lo mismo. Que yo quiero ser reconocido, que a mí me digan padre espiritual, que me digan maestro, que me digan líder. ¿Amén? Pues nosotros no logramos concebir por nuestra naturaleza caída el ser el último de la fila. Siempre queremos ser el primero. Ya, pero si vamos a ser los que barren, yo soy el líder de los que barren. ¿Amén? Si vamos a ser los que estacionan los autos, yo soy el líder de los que estacionan los autos. Porque siempre queremos desmarcarnos de los demás. ¿Amén? Entonces, el reino difiere incluso de nuestra forma de pensar lo que es el reino. En la economía del reino, ganar es perder es ganar, ser grande es ser pequeño, ser enaltecido implica humillarse y humillarse implica ser enaltecido. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de los niños? Y Jesús lo toma y le dice, el que no es como este niño. No puede disfrutar, no puede heredar, no puede nada. ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos ser sinceros hoy día. Porque ¿cuántas oraciones? ¿Cuántas veces usted ha orado y le ha dicho, Señor, úsame para tu gloria? Úsame para tu gloria, Señor. Pero ese úsame para tu gloria esconde un deseo de fama, de reconocimiento, de aplauso. Úsame para tu gloria es, no lo uses a Él, a mí. Yo soy mejor que Él. Úsame para tu gloria evidencia lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces nosotros le decimos, Señor, úsame, pero para tu gloria. Pero no es real, no es verdad. Lo que se está evidenciando es nuestro deseo de ser reconocido, de ser aplaudido. Porque nuestra correcta oración siempre tiene que ser, Señor, quiero conocerte. Porque tú eres lo valioso, porque tú eres lo importante, porque tú eres la riqueza. Porque sin ti no hay nada. La única riqueza que tú y yo tenemos es Cristo, nuestra verdadera vida. ¿Amén? Porque ¿cuánto cambia nuestro corazón? ¿Cuántos anhelan servir al Señor? ¿Cuántos de los que estamos acá anhelan servir al Señor? Con todo su corazón. Siendo pastor o no siendo pastor, usted quiere servir al Señor. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si Dios con tu familia te llama y te dice, yo quiero que tú me sirvas en Gualeguay el resto de tus días, sin redes sociales, sin luces, sin aplausos, y tengo 5 familias en las cuales tú vas a trabajar, y nunca vas a ser invitado a una escuela del Nuevo Pacto, nunca te van a invitar a predicar a otros lugares, tu corazón cambia mucho a que Dios te dijera, te voy a llevar a Hollywood a establecer una casa iglesia con los famosos. Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Cambia su corazón o no? Que Dios te diga, tengo una casa iglesia para ti donde hay puras viejitas que se quedan dormidas en Pargua. Cambia mucho que si Dios te dijera, tengo una casa iglesia para ti en Las Condes, donde llegan todos los rostros de la televisión y vas a salir en todos los portales y toda la gente te va a conocer. Porque nuestro interior no concibe el trabajar al Señor sin ser reconocido. Pero hoy día eso lo vamos a matar. ¿Amén? Porque toda la gente habla del apóstol Pablo, pero muy pocos se acuerdan que hubo un Ananías, un hombre lleno del Espíritu, que oró por Pablo. Pablo recobró la vista y nunca más se vuelve a mencionar a Ananías. Nunca más. Tú no sabes, no hay registros de Ananías en toda la Biblia, pero sin un Ananías no tenemos un Pablo. Y todo lo que Dios pudo producir y provocar a través de Pablo fue permitido porque hubo un Ananías
que dijo, Dios me llamó para orar por un hombre y quizás nunca más me hable, pero yo estoy para hacer lo que Él determine, no lo que yo quiero. Si no es por un Ananías, nosotros no tenemos ni una de las cartas de Pablo. No tenemos Efesios, no tenemos Corinto, no tenemos Romanos, no tenemos Tesalonicenses. Solamente porque un hombre dijo, si Dios me usa para orar por uno, heme aquí, Señor. No busco deseos de grandeza, no busco fama, no busco reconocimiento. Busco hacer tu voluntad. Busco hacer lo que tú me llamaste a hacer. Porque ahí es donde está nuestro gozo. O sea, si el Señor con tu familia dice, sabes que yo te quiero llevar a Alerce para que tú comiences una obra y tú le digas, Señor, acá estoy. Donde tú quieras, donde tú digas. Amén. Amén. Nosotros, y lo digo con toda sinceridad, cuando el Señor nos habló de venirnos a Puerto Montt, le dije, Señor, acá estamos. Y muchas veces, mucha gente me ha dicho, oye, tu mejor amigo está en Brasil con las caipireñas. Dice, pero Dios determinó que yo estuviese en Puerto Montt y Dios determinó que él estuviese en Brasil. Es el mismo Dios. Y al final del día, el que va a decir buen siervo fiel, no es el lugar donde tú estuviste, sino es si te respondiste o no al propósito que Dios determinó para tu vida. Esa es toda la ciencia. Que Él diga, sabes que quiero que abras tu casa para reunir gente. Y tú le digas, Señor, amén. Y va a venir el cuestionamiento y decir, pero no viene gente. Y el Señor te dice, pero yo dije, abre tu casa, lo demás me encargo yo. Que seas obediente a la voluntad que yo he trazado para ti y que yo he determinado para ti. Porque nuestro gozo y nuestra riqueza no está en las cosas que hacemos, sino en el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es nuestra riqueza. El Dios que tenemos, nuestra identidad no está en los logros naturales que podamos conseguir. Nuestra identidad está en que ya somos hijos de Dios y en Él lo tenemos todo. Nada de que Dios te vaya a dar puede definir lo que tú eres. Ya eres hijo de Dios. Ya eres entera y eternamente amado por Dios, independiente que Dios no te haya dado nada. Porque el amor de Dios no se expresa en las cosas que nos da, sino en que su vida fue impartida en nosotros. El amor de Dios es expresado en que Él vino a dar su vida, murió por nosotros y hoy día nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Entonces no nos olvidemos de Ananías. Estaba conversando con una persona y me decía, pastor, yo siento que la iglesia no avanza, no crece, que está todo estancado y eso me tiene frustrado. Y me decía, y yo oro, y yo hago esto, y yo hago esto otro, y yo hago esto otro. Y me dice, pero nada pasa, nada funciona. Y yo le dije, ¿sabes qué? El problema no es la iglesia. El problema no es la gente. El problema no es Dios. El problema eres tú. Abrió la puerta y se fue. No. El problema eres tú. ¿Sabes por qué? Porque acaba de quedar evidenciado tu corazón. Porque tú oras para ser usado. Tú oras para que la gente crezca. Tú lees la palabra para esto, para ser usado, para esto, para que Dios haga, pero no lo haces por Él. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en nombre de Dios que buscan nuestro beneficio personal, pero no a Él? Amén. Dice que la palabra que en esos tiempos había gente que oraba, dice, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús dice, no los conozco, no tengo idea quiénes son, porque nunca lo hicieron para mí. Siempre fue para su reconocimiento, siempre fue para lo que podíamos tener. El evangelio, amados, de nuestro Señor Jesucristo, no es lo que Él nos puede dar. El evangelio es quién es Él en nosotros. El evangelio es Cristo, el evangelio es la realidad de Cristo. Lo que nos puede o no dar es algo que le determina al Señor. Si no somos felices con Cristo, no será feliz con nada más. Porque la luna de miel con las cosas dura muy poco. La luna de miel con un trabajo nuevo dura muy poco. La luna de miel con un auto del año dura muy poco. Pero la luna de miel con un Cristo que estás viviendo 24/7 es eterna. El gozo que tenemos en Cristo no va a fluctuar independiente de las situaciones. Cuando tú aprendes a ver en Cristo la verdadera riqueza, nada de lo que el mundo te pueda ofrecer va a venir a removerte. Porque tú dices, estoy completo en Él. Por eso Pablo podía cantar en la prisión y decirle, Dios ha sido bueno en la prisión.
Porque Pablo decía, yo no soy preso de esta cárcel, yo soy preso de Cristo. Y si estoy en la cárcel es porque Cristo lo ha determinado y el mismo Cristo me va a sacar de esta realidad. Amén. Ahora acompáñame a leer Mateo 21 del 4 al 9 porque vimos la naturaleza de los discípulos manifestada y también vimos la naturaleza de los fariseos manifestada. Ahora vamos a ver la naturaleza del Señor manifestada. Mateo 21 del 4 al 9 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Amén. Jesús no vino en el auto del año. No vino en el Lamborghini. Amén. Nosotros hemos convertido el evangelio en algo completamente torcido, hermanos. Si Dios no me da el auto del año, no es bueno conmigo. Amén. Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No vino en un caballo egipcio. Él vino en un burrito. Amén. En un pollino. Ni siquiera había crecido. Era un pollino. Amén. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. ¿Cuándo Jesús se lo pidió? ¿O no se los pidió? En ningún momento se los pidió. Porque el que tiene claridad de su naturaleza no tiene necesidad que lo reconozcan. La gente lo reconoce. El Cristo que va a crecer en ti, la gente lo va a empezar a reconocer. No busques el reconocimiento. Cristo lo hará. Cristo se comenzará a manifestar. Si Dios quiere en su voluntad llevarte a las naciones y que tú compartas el evangelio, Él lo hará. No lo busques. No lo busques. Amén. Escápate de todo lo que tu alma quiere promover. Estábamos en la escuela del Nuevo Pacto, me da mucha risa, pero de vergüenza. Estábamos en la escuela del Nuevo Pacto y voy a decir, un amigo viene y me dice, oye, ¿sabes que la escuela ha estado súper buena? He hecho cualquier contacto para ir a predicar. Yo le dije, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. 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 Hemos venido acá a ser edificados. ¿Qué es eso de andar buscando contacto para que me inviten a predicar? Amén. Se da cuenta que hay un evangelio que es muy torcido. Hay un evangelio que es muy peligroso. Y ese es ese evangelio que Dios no quiere que tú vivas. Amén. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. O sea, Jesús era verdaderamente el rey, el único rey, pero no tenía ambición de serlo. No tenía necesidad de mostrar y evidenciar que Él era el rey. No llegó acá diciendo, acá está el ungido, gracias por tenerme. Jesús dice, no. La gente lo reconocía. Va a llegar un punto donde Cristo va a crecer tanto en ti que la gente lo va a reconocer y le va a decir, quiero invitarte a mi casa para que puedas orar por mi familia, para que puedas compartir, porque logro ver a Cristo en ti. Y tú le decías, pero yo no lo estoy buscando, pero Cristo creció y se manifestó. Amén. No buscamos el reconocimiento, buscamos que Cristo sea manifestado. Él no ambicionaba ser un rey, pero lo era. Tenía claridad de la realidad de quién era Él. El hombre natural ambiciona, el hombre del Espíritu tiene su identidad en Cristo. O sea, si a tu hermano lo invitan, si tu hermano empieza a crecer, tú sigues siendo igual que tu hermano. Porque lo que nos identifica con la realidad de Dios es que Cristo habita en nosotros. Nuestra riqueza es Cristo, nuestra abundancia es Cristo, nuestro tesoro es Cristo. El reino era suyo y el pueblo le pertenecía. Y no vino cabalgando en un caballo egipcio. No vino alardeando con una comitiva de gente que le dijera, acá viene Jesús, apláudanlo. No, Él se presentó y la gente reconocía la realidad de quién era. Levante su mano por un momento conmigo. Diga, los mejores escenarios serán nuestras casas. La gente irá a tu casa y dirá, oye, ¿sabes qué? Me gustaría venir de nuevo.
Porque acá hay una paz indescriptible. Porque acá hay un gozo que no he experimentado en ni un otro lugar. Quiero empezar a experimentar eso. Y tú le vas a decir, no se trata de nosotros. Es el Cristo que está en nosotros. Es Cristo que se está manifestando y te está llamando y te está buscando. Por eso es tan relevante y tan significativo que tú te sumes a las casas e iglesias. Que tú puedas abrir tu casa para que la iglesia se pueda reunir y otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Para que cuando estemos orando, la gente empiece a disfrutar del amor del Señor y tú dices, oye, en ni un momento le tuvimos que decir una palabra para manipularlo, pero fue ministrado. ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, la palabra dice que Él está ahí. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Él vino como un rey, pero en una forma y en una apariencia humilde. Amén. Qué maravilloso sería que algunos de los ungidos del Señor fuesen como el Señor. No ambicionando posiciones, no buscando lugares. Y yo quiero que te puedas poner en pie.